Damos gracias a Dios por su bondad, por su cuidado. Y en esta mañana vamos a cantarle, vamos a adorarle y vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. En primer lugar, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso es que nosotros tenemos vida eterna y podemos entrar al lugar santísimo por medio de su sangre. Vamos a cantar al Señor. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz desde tu vida entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte la más. Jesús, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor. Aleluya. Muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene un sentido o no tiene una meta, no tiene un objetivo, pero la palabra del Señor y este canto nos dice de que Él nos da un motivo para poder vivir, y Él hará sendas, caminos donde nosotros vamos a poder caminar, y también nos va a hacer entender y nos va a guiar a cualquier lado, a cualquier camino que nosotros vayamos, y podamos tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras
que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no hay. El camino de la soledad me guía, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no es más. Por camino de la soledad, por camino de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Senda Dios hará donde piensas que no hay. Obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no hay. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tenemos una convicción de que el Señor está aquí. Amén, aleluya. Tenemos una convicción de que el Señor mora en nuestros corazones. Somos el producto de un milagro, que cuando estaba todo perdido Él vino y nos dio un corazón nuevo, una vida nueva. Cambió el futuro desde el punto cuando usted le entregó la vida a Él. Y ahora tenemos una esperanza, tenemos un galardón, siempre y cuando hagamos lo que Él demanda de nosotros. Cantémosle: el Señor está en este lugar. Está en este lugar.
Bendito sea el Señor. Adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios que han tratado de decir, han tratado de opacar el nombre de Él. Y han querido terminar con la palabra que es la Biblia. La han querido exterminar y aquí sigue. Y va a seguir. Y aunque los cielos y la tierra pasen, la palabra de mi gran Rey va a seguir. Yo te adoro, Señor, con todo mi corazón. Cantémosle al Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Una vez más. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Mi corazón puro y santo ante ti, te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Una vez más. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Una vez más, yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, tu nombre digno de alabar. A mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro con todo mi corazón. Bienvenidos a la prédica de este domingo de la iglesia Braeswood Asamblea de Dios, el campo y del campo hispano. Les saluda el ministro de Hispanos, Pastor Sergio Vegarza. El título de la prédica de este día, de este servicio, es La iglesia en un mundo fluctuante. Y hay 4 cosas que Dios espera de la iglesia en estos tiempos fluctuantes. Mantener, entender, saber y crecer. La iglesia necesita mantener, necesita entender,
necesita saber y necesita crecer. Lea conmigo 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Años atrás me dio un infarto cuando estaba en la cama de operación. Cuando me dio, todo el cuarto estaba girando alrededor, dando vueltas. No tenía sentido alguno de estabilidad. Los síntomas de vértigo describen bien lo que yo sentí en ese día. Mareos, sensación de que tú o tu entorno dan vueltas o se mueven. Inestabilidad o pérdida del equilibrio, náuseas, vómitos. Lo único de estos síntomas que yo no experimenté fue náuseas y vómitos. Todo lo demás me pasó. En mi mente razonaba que lo que sentía y veía no era cierto. Yo sabía que el cuarto no se estaba volteando, que la cama no estaba inclinándose y estaba por caer. Por consecuencia me concentré en lo que sabía era realidad. El techo no se mueve, eso me quedaba viendo al techo y me enfoqué. No se está moviendo, aunque mis ojos, mi mente me decía lo contrario. Parecía que el cielo estaba así y yo decía, no está así, no está así, lo estaba negando. Las luces no se mueven, yo miraba las luces, porque las luces estaban metidas en el cielo, no eran de las que colgaba. La cama no está inclinada hacia el lado derecho, no importa lo que veo, lo que siento, mi razonamiento contradecía los síntomas. O sea, lo que yo sabía contradecía lo que yo experimentaba. Mi conocimiento, mi experiencia, me ayudó a enfocarme en cosas reales, no imaginadas. Me ayudaron durante ese tiempo turbulento, pero en estos tiempos de confusión, de violencia, de incertidumbres, ¿qué debemos de pensar? Pedro provee 4 cosas que debemos de considerar en un mundo fluctuante. Primero, mantener. Segundo, entender. Tercero, saber. Y por último, crecer. Mantener, estamos hablando de conservar una cosa en su ser o estado. Por lo cual, oh amados, nos dice el verso 14, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En 2 de Pedro capítulo 3, el mismo verso 14, pero según la Nueva Versión Internacional, lo pone de esta manera, dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. No necesariamente con el mundo, no necesariamente con otros, pero en paz con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 14, según Dios habla hoy. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Aunque la palabra mantener no se encuentra en este verso,
la idea si se encuentra, hermanos. Estando en espera de estas cosas, mientras esperamos estas cosas, dice la Nueva Versión Internacional, no dice cosas, sino dice acontecimientos. Mientras esperan estas cosas, Dios habla hoy, dice, estas cosas se refieren a que vendrán burladores de los que se van a burlar de la venida de Cristo, en pocas palabras, y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, cielos nuevos, tierra nueva. Mientras esperamos esto, hay que asegurarnos, hay que tomar pasos para asegurarnos de que cuando Él venga nos halle a nosotros, como nos dicen estos versos, que nos hallen sin mancha y sin culpa en la venida de Cristo. En medio de esta locura, estas son verdades que deben servir como anclas para los cristianos. Estas son las cosas que van a pasar mientras que esperamos, a no olvidar que nuestra espera no sea inactiva ni infructuosa. Las palabras ser hallado, los hallé, los encontré, se define ser descubierto. O sea, cuando Cristo venga, que nos descubra haciendo estas cosas, que nos reconozca por lo que estamos haciendo, que a mostrarse a sí mismo del carácter o estado de uno como lo han descubierto otros. Creo que lo que Pedro está queriendo decir es que si esperamos que Dios nos identifique, necesitamos estar seguros de mantenernos sin mancha, que no pueden acusarnos de maltratos, de irreprensible, que no puedan acusarnos de hablar mentiras, en paz. Si la gente no nos quiere es por causa de nuestro testimonio en Cristo Jesús, es en contraste con las discordias que causaban los falsos maestros. En 2 Corintios capítulo 12 y el verso 20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. O sea, cuando venga Dios, que no haya esas cosas entre nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Los cambios ideológicos, filosóficos, religiosos no deben de determinar el cambio en nosotros, hermano. El cambio en nosotros debe de ser por Cristo. Miren lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si somos de Cristo, debe de haber una constancia, un mantenimiento en nosotros, de mantenernos fiel, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Santiago 1:17, hablando de Dios y de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios no está cambiando de mente, nosotros tampoco. Si Dios no está cambiando su historia, nosotros tampoco cambiar. Si Dios no cambia la iglesia, porque no tiene por qué cambiar, y menos cambiar con la cultura. Hermano, no estamos aquí para hacer las cosas según la cultura, estamos aquí para hacer las cosas según nuestro Dios determine por nosotros. En 1 Corintios capítulo 15 y el verso 58 dice, así que hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que mantenernos constantes, trabajando en el Señor, creciendo en el Señor, hermanos, quedándonos firmes, dejar que el ancla de nuestra fe en el Señor Jesucristo nos mantenga firme, que vengan olas, vengan vientos, vengan relámpagos, venga lo que venga, nosotros nos mantendremos firmes en nuestra convicción en Cristo Jesús. En Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. O sea, en diferentes formas y diferentes maneras, Dios espera que nosotros nos mantengamos constantes, firmes, seguros, para que cuando Él venga nos encuentre sin mancha, sin arruga, irreprensibles delante de Él. Esta idea de Pedro no es nueva. Pedro
es una idea encomendada y circulante por varios autores del Nuevo Testamento a las iglesias de aquellos días. Si Cristo vendrá como ladrón en la noche, nos consta estar listos cuando llegue. Tiene que haber ese mantenimiento, esa constancia. No tenemos el lujo de descuidar nuestra vida cristiana ni por un minuto, hermanos. No tenemos el derecho de cambiar dirección según sea conveniente a nosotros o según sea popular. No tenemos el privilegio de ignorar a Dios en momentos ventajosos para nosotros, sino a ser fiel a Dios. En un abrir y cerrar de ojos no nos da mucho tiempo para reconsiderar, cambiar, arrepentirnos ni confesar. Se da muy tarde. Pocas palabras, nos quedaremos si no estamos manteniendo una constancia de firmeza, de irreprensibilidad delante de Dios. Esto que pide Pedro en nosotros coincide con Cristo cuando en 1 de Pedro 1:19 nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así nos espera, sin mancha, sin contaminación. Que la cultura que domina no sea el factor determinante de cambios en nosotros, que siga siendo el Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios, siga siendo lo que nos transforma a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cordero sin defecto, un cordero sin enfermedad, hermano. Esto que pide, eso era el sacrificio que se ofrecía una vez al año. Y hermano, nosotros deberemos de imitar ese sacrificio, sin defecto, sin enfermedad, pero hablando emocionalmente y hablando espiritualmente. Esto que pide Pedro en nosotros contraste con lo que dice de los falsos maestros, hermanos. Según 2 de Pedro, capítulo 2 y el verso 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Aunque coman en la misma mesa con nosotros, ellos que no sean el factor determinante de transformación y cambios en nosotros, que siga siendo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que como hijos de Dios debemos de mantenernos mientras esperamos su pronta venida, pero también debemos entender que Dios no se tarda, como algunos así creen, ni se olvida como otros quisieran, ni mintió como otros concluyen. Hay que mantenernos, hay que entender también. Lea conmigo el verso 15 al verso 16 de 2 de Pedro, capítulo 3. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Su entender quiere decir pensar, ser de una opinión, suponer, considerar. Paciencia habla de paciencia, constancia, firmeza, perseverancia, hermanos. Sí, con paciencia Pedro se refiere a que Jesús se hizo carne y anduvo entre nosotros como un ser humano, aguantando toda incomodidad de un ser mortal. Entonces pide que nosotros también seamos pacientes en nuestro peregrinaje sobre la tierra, mientras seguimos en esta carne en expectativa de un cuerpo glorificado. Si con paciencia se refiere a su tratamiento con nosotros o de nosotros después de su muerte, sepultura, resurrección y exaltación, entonces nos está diciendo que respondamos con reverencia a Él y paciencia en medio de los ataques mundanos sobre nuestra vida, seguir paciente en nuestra fe en Él. Lo más probable es que se refiere a la paciencia que nuestro Señor muestra en esperar el día de su venida. Como un Salvador supremo le ha de doler las injusticias que sufre su iglesia mientras trabajan y esperan su venida. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, hermanos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
para nosotros, con nosotros, no queriendo, y aquí está la clave, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay que amar su venida. No importa que se tarde. Para los que anticipan con amor su venida, aprecian su paciencia por almas que aún se pueden ganar para el reino, hermanos. Entre más intensifica la persecución contra la iglesia, también debe de intensificarse el deseo de verlo venir a Él en las nubes por su pueblo, y a la vez debe de intensificar nuestro esfuerzo por educar a la gente en cuestión de su venida y en cuestión de su perdición y en cuestión de la salvación que solo en Cristo pueden obtener. En Apocalipsis 22 y el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Juan lo dice al concluir el libro de Apocalipsis. Él está en la isla de Patmos, está sudando, está trabajando a la edad de 90 y más años. Cuando Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve, oiga, Juan estaba listo, pero hay muchos que no lo están. Hay que saber, hay que entender el por qué Jesús no ha regresado. Mire, aún, yo no sé de ustedes, pero yo tengo familiares, tengo amistades que aún necesitan venir a Cristo y estoy luchando con ellos. Y gracias que Dios es paciente. Estoy listo para tolerar lo que venga y se levante contra mí. Y yo, con la ayuda del Espíritu Santo y su poder, optaré por mantenerme y por entender por qué Jesús se tarda. A Él le duele cada alma que se pierde. Y luego también hay que saber, hermanos, sí, nos dice el verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay que saber, hermanos, hay que saber ya lo que viene, ya lo conocemos suficiente de la Escritura. No debe de sorprendernos si se levanta persecución, no debe de sorprendernos si hay una plaga mundial como esta pandemia, no debe de sorprendernos si hay incendios por todas partes del mundo, si hay terremotos, huracanes, temblores, motos y todos esos desastres naturales, desastres económicos. No debe de sorprendernos porque lo sabemos de antemano, Dios nos los dijo. Se puede esperar que ataques contra la iglesia, que son aprobados por más y más gente, aumentarán en intensidad y violencia con el tiempo. Esto debemos de saberlo, debemos de aceptarlo. Dios no miente en su palabra, no nos dice para asustarnos, sino para prepararnos y para cuando pase que no nos quedemos sorprendidos, porque ya lo sabemos de antemano. En 2 de Timoteo capítulo 13 y el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo dijo, lo sabemos antemano. Apocalipsis 6, verso 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto es durante el tiempo de la gran persecución. Estos son los que no aceptaron las marcas de la bestia, hermano. Y durante ese tiempo se mantuvieron fiel, sabiendo que iba a venir tiempos adversos y rechazaron la marca. Y murieron por causa de su testimonio. Y aquí están pidiendo que Dios juzgue. Hermano, esos tiempos se van a levantar, se están levantando hoy. Hay muchos que están muriendo, pero ellos
está la palabra que dice ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Para los que mueren en la tribulación tienen que esperar un poco tiempo. Para los que mueren hoy, en el mismo morir, acto de morir y entregar el alma y el espíritu, están con el Señor. Hay que saber que si es Cristo que se aproxima, la venida de Cristo, hermanos, el rapto, las cosas no van a mejorar, van a empeorar. No debemos de engañarnos que se esperan mejores tiempos. Los desastres naturales aumentan con el tiempo, la violencia aumenta con el tiempo, la inmoralidad aumenta con el tiempo, la corrupción en todos niveles aumenta con el tiempo, rumores de guerra aumentan con el tiempo, corrupción en todos niveles aumentan con el tiempo. ¿Dónde está el mejoramiento? Eso hay que mantener, hay que entender, hay que saber, y ahora hay que crecer, y podemos crecer durante este tiempo. Nos dice el verso 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y creo yo que hay varias razones del por qué debemos de crecer en gracia, el favor inmerecido de Dios, y debemos de crecer en cuestión de conocimiento de nuestro Señor, porque va a haber falsas prédicas, va a haber falsos maestros, va a haber falsos profetas. Hay que crecer en conocimiento de nuestro Señor. No debemos de sentarnos y esperar lo peor que venga solo porque no podemos evitarlo, retardarlo ni detenerlo. Debemos de seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos 5:20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pedro está escribiendo a las iglesias que jamás volverá a ver, hermanos. Él ya murió, él ya está con el Señor. Pero esta carta fue escrita para nosotros. Esta carta, aunque termina abruptamente, da la impresión de Pedro que fue quizás llevado para ser crucificado. Y cuando vio que la muerte que le esperaba, él pidió que lo crucificaran al revés, porque no se consideró digno de ser crucificado como su Salvador fue crucificado. No, aquí en esta carta no hay saludos a nadie, no hay despedidas. Nos deja saber que tan desesperado está Pedro por la información que escoge para compartir a una iglesia bajo tremenda persecución, que no tiene tiempo para lo natural de la formación y conclusión de una carta. No tiene tiempo para seguir las reglas. Son almas que quiere salvar, son almas que quiere educar, son almas que quiere fortalecer. No está tratando de sacar mejor calificación en una escuela. La situación era tensa, estaba por partir y tenía cosas que compartir con su pueblo. Mejor razón, ¿por qué prestarle seria, intensa y diligente atención a sus últimas palabras, hermano? O sea, Pedro se dirige al grano aquí, no anda con rodeos. Dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, hermanos, por favor, a responder positivamente a esta súplica de un apóstol, nuestro hermano en Cristo y amigo en el Evangelio, Pedro. A crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a terminar nuestro tiempo sobre esta tierra antes de ser arrebatados por nuestro Señor y Salvador, para estar con Él y para servirle por toda la eternidad. Que nuestros últimos días como iglesia sobre esta tierra sea una que glorifica a Cristo en obra y en palabras, hermanos. Manténgase firme, fiel, sin mancha, irreprensible hasta su venida. Entienda que las cosas no van a mejorar, van a empeorar, y sepa bien el por qué Jesús se tarda. No es por tardanza, es por paciencia, es por amor. Hay muchas almas que necesitan escuchar, hay muchas almas que quedan, no quieren perder ni una, y hay que crecer en gracia y conocimiento. Hasta que Cristo venga, hermanos, manténgase. Entienda, por favor, sepa y crezca
con la ayuda de Dios. Gracias por sintonizarnos. No deje de sintonizarnos el domingo siguiente por otra prédica.